por las prohibiciones que están pasando allá con sus redes, pues se nos hizo un poco difícil. Así que pues los micrófonos ahora son todos suyos. Muchas gracias. Gracias. ¿Los escuchamos? Hola, bueno, espero que estén muy bien, primero que todo. Fraternos para el hermano país, para México, hermoso, México querido, y a todos los amigos y amigas de Guadalajara. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Ronnie, gracias. Bueno, nosotros estamos ubicados en una de las ciudades céntricas de Colombia, una de las ciudades principales, que es Medellín. La situación se ha dado con distintos tintes en distintas regiones, siendo la región del Valle del Cauca, es decir, en el sur, casi limitando con Ecuador, una de las regiones donde la situación se ha visto de algún modo más violenta, incluso mayor número de muertes, de personas que están protestando, sobre todo jóvenes, a manos de la policía y a manos también de algunos civiles que de algún modo también simpatizan con las fuerzas militares y con las familias ricas, algunas familias ricas de esa región. En general, hemos salido todos y todas a marchar de manera pacífica. Ha sido la característica que predomina en las marchas. Llevamos muchos días en esta dinámica desde el 28 del mes pasado, si no estoy diciendo algo errado. Sí, es el 28. Continuamente, todos los días y entre las marchas, hemos tenido también encuentros para hacer memoria, encuentros para velar a los muertos, para reflexionar, ¿sí? Y en todo eso, pues, nos hemos unido. Carlos no nos acompaña, ni Esteban, pero nos hemos unido con Laura también, para poder llevar adelante otra manera de protesta, que es a través del videomapping. Laura nos puede hablar un poco más sobre esto. Bueno, entonces entiendo que ustedes desde el 28 de abril de este año están protestando en Colombia porque Iván Duque quiere lanzar esta reforma tributaria que implica la alta de los impuestos y desaparecer algunos programas sociales, ¿es correcto? Bueno, no, creo que es una sumatoria de muchas cosas. Las protestas comenzaron en 2019. En 2018, continuó en 2019 y en 2020 hubo una especie de paréntesis que no duró mucho, porque con la muerte de un ciudadano a manos de la policía, a través de la tortura, a plena vista de todos, por una transmisión en vivo que se hizo, lo mismo que sucedió con George Floyd en Estados Unidos, pasó acá, pero con incluso una persona que era partidaria del partido de gobierno, pero por personal con la policía desbordó su fuerza y lo mató, lo torturó, y gracias a eso, pues muchos ciudadanos salieron a las calles nuevamente a protestar en medio de la pandemia, y muchos centros de atención institucional, que son unas especie de caseticas que hay ubicadas en los barrios o en las ciudades donde la policía presta sus servicios. Muchos de estos CAIs fueron incinerados, ¿sí? Y en toda esta locura que se dio en 2019, murieron 6 jóvenes incinerados dentro de un CAI por la misma policía, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que desde hace 20 años viene en escalada un partido político que se llama Centro Democrático, y ese partido político hoy ya consolidado en el gobierno con un títere llamado Iván Duque, un títere nefasto, inútil,
que se dedica más a ser presentador de televisión que presidente, pues ha descuidado todos los programas sociales. La mayoría de ellos tienen que ver con los procesos y como política de ese partido el proceso de paz no es viable para ellos, porque estamos hablando de un partido que tiene su raíz en la élite, y la élite de este país es una élite nefasta también, una élite con muchos privilegios, pero que también ha escalado durante 2 siglos. Digamos, el rey se fue durante los procesos de independencia, pero el país quedó en manos de la élite, y la élite ha venido escalando y escalando, y cada vez se ha consolidado más a través de la política, y hoy están en el poder. De algún modo, no está mal que lo estén, pero no están haciendo bien las cosas, porque ya esta reforma tributaria que se acaba de caer es la tercera en su naturaleza solo de este gobierno, ¿sí? Reformas tributarias que en mitad de una pandemia tan difícil, donde tantas personas han perdido su trabajo, donde tantas personas han tenido que cerrar sus negocios, sus pequeños y medianos comercios, se han tenido que ver en penurias, en dificultades, y el gobierno, aparte de esto, entonces dice que debe incrementar impuestos y más impuestos, y esta tercera reforma estaba enfocada en los productos de la canasta básica, ¿sí? Incluso iban a cobrar un impuesto por el agua, a ese punto. Y pues no es nada como, bueno, también en este caso aquí en México, pues ocurre algo parecido, ¿no? Creo que esta pandemia sí ha afectado pues la economía de la mayoría de los países, si no es que todos, porque incluso hasta en Estados Unidos también muchos negocios se vieron en la triste necesidad también de cerrar. Entonces creo que esta pandemia sí ha afectado demasiado. Yo creo que la diferencia que hay entre Colombia y otros países es que en Colombia, en vez de ayudar a su pueblo, creo que lo están jodiendo más con pues este tipo de también, en México sí, pues nada más la diferencia es que aquí todavía no nos imponen esa reforma tributaria o de querer que paguemos también impuestos por el agua y todo eso. Creo que sí estamos pasando por una situación muy muy similar. Entonces, con justa razón, ustedes están saliendo a protestar, están saliendo a que su voz sea escuchada, pero pues como bien dices, este gobierno pues viene de una élite donde definitivamente no quiere dejar sus privilegios ni todo lo que han venido luchando. Entonces nosotros también, te comento, estamos en una situación muy complicada, no se compara tampoco con la situación en la que están ustedes, pero sí entendemos un poquito su situación. Nada más para las personas que nos acaban de sintonizar, Ronnie o Laura, ¿nos pudieran hacer una breve síntesis sobre cuáles son los motivos o enumerar cuáles son los motivos principales por los que ustedes están yendo a las calles a ser escuchados, a hacer este tipo de protestas? Claro, el detonante fue esta reforma tributaria. Como ya les expliqué, consistiría en exprimir al pueblo, pero yo quería ir un poco más al fondo. Tenemos un gobierno que desde que entró al gobierno, a la Casa de Nariño, se ha dedicado a derrochar el dinero. Compró un ascensor nuevo para la Casa de Nariño, que costó millones. Compró camionetas blindadas nuevas para el presidente y su séquito. Algo así como lo que tranquilamente hubiera hecho Peña Nieto en su momento, ¿cierto? Que hizo, de hecho, ¿no? Una especie de farándula política. Compró también aviones, jets caza, como para tener una guerra invisible, porque no estamos en guerra, tal vez ellos están en guerra con el pueblo. Compraron tanquetas para el SMAT de última tecnología, las tienen que ver en acción. Son máquinas de muerte, nunca en el mundo se habían visto máquinas como esas. Tiran ráfagas de misiles que acaban con personas en un instante, en mitad de una protesta. Son uniformes nuevos para todas las fuerzas militares. También, aparte de eso, hay detrás, con este mismo régimen que tiene nombre propio, Álvaro Uribe Vélez, desde hace 20 años, se viene en una oleada de escándalos de corrupción como Reficar, Odebrecht, ¿cierto? Entre otros, donde se han perdido aproximadamente 50.000 billones de pesos, ¿sí? Y ahora llega la pandemia y este gobierno tiene que prestar dinero.
¿sí? A nivel internacional. Después de que se lo gastaron todo, prestan dinero y una de las condiciones para prestar ese dinero es que Colombia deba garantizar que tiene con qué pagar, y para eso presentan estas reformas tributarias. Okay. Es decir, es la solución después de que se lo gastaron todo. Y días después, antes de que salga la reforma tributaria, el mismo ministro de Economía, de Hacienda, dice, es que nos quedamos con caja, con dinero en la caja, para 6 meses aproximadamente. Mejor dicho, se acabó, estamos en quiebra. Estamos quebrados. Y es un montón de corrupción, pero les cuento lo que está ahí al lado, lo que pasa con esta corrupción, que es una corrupción del mismo régimen, ¿cierto? De estas mismas personas, acumulada por 20 años aproximadamente, pero las instituciones que se encargan de velar por la constitución política y la justicia pertenecen a ellos mismos, ¿cierto? Tenemos fiscal de bolsillo, procurador de bolsillo, contralor de bolsillo, y esta es la perla. Tenemos a un defensor del pueblo que hace parte del mismo partido de gobierno, que la misma noche de la masacre en Cali estaba paseando en su finca y no hizo absolutamente nada. Nada más ayer, después de un altercado que hubo entre unos civiles vestidos de blanco con camionetas gigantes y armas de fuego, sumados a la policía, en contra de la minga indígena, simplemente dijo que iba a escuchar a la minga, y realmente se reunió con ellos, pero no se reunió a escucharlos, sino básicamente a decirles que se largaran, el mismo defensor del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que creo que uno de los grandes logros, aparte de haber tumbado la reforma tributaria, ha sido que el mundo entero nos escuche, porque estamos en una situación tan precaria de justicia. El mismo expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez tiene un proceso en este momento con la justicia, y el mismo presidente le escogió a un fiscal para que, en lugar de acusarlo e investigarlo, lo defendiera. Es decir, la fiscalía de este gobierno está defendiendo al tirano, y de frente, porque hay investigaciones y hay pruebas físicas, o sea, es decir, visibles, que apuntan a lo que realmente podría ser la justicia con un personaje como estos. ¿Sí? Hay alguien, perdón, para terminar este temita de la justicia, hay una persona muy importante que está dando la lucha de manera legítima, eficiente, brillante, que es el senador Iván Cepeda. Los invito y las invito para que también busquen material sobre lo que él tiene para contarnos sobre ese caso. ¿Senador qué se llama, perdón? Iván Cepeda. Joan. Ronnie, una pregunta, antes de que nos pases a Laura para que nos platique esta forma que ustedes están teniendo de manifestarse de una manera diferente, me gustaría que nos contaras un poquito sobre qué papel está teniendo la comunidad internacional o la ONU o algunos otros países latinoamericanos con toda la situación que ustedes están viviendo. ¿Sí sigue con nosotros Ronnie? Laura. ¿Sí está Laura con nosotros? Ronnie y Laura, ¿sí están con nosotros? Ah, ok. Bueno, yo brevemente les cuento. En realidad, las organizaciones internacionales ya tienen en la mira la situación de Colombia en este instante. Pueden encontrar mucha información en YouTube. Hay ya manifestaciones que dan cuenta de que al gobierno colombiano le han dado la espalda, y por el contrario le están preguntando por qué está haciendo eso, por qué están dando la orden de dispararle a los ciudadanos, ¿cierto? Pero la otra cosa es, el mismo presidente sale en los medios a decir que todo esto que está haciendo la policía es para defender a los ciudadanos. Lo que pasó con la minga, civiles y policías disparando a la minga. Los medios de comunicación salen a decir que la minga estaba atacando a los ciudadanos con machete. ¿Qué es la minga? La minga es la guardia indígena. Es la guardia indígena, que es la suma
de muchas comunidades indígenas que hoy están luchando por la dignidad de sus pueblos, que se han visto tan afectados por el narcotráfico y por la misma violencia del Estado que se manifiesta a través de la muerte de sus líderes, ¿sí? Y por el desconocimiento también de los derechos que tienen. Aquí lo que escandaliza es el tratamiento mediático, porque básicamente tratan a los indígenas de nuestro país, que hacen parte tan importante de nuestro patrimonio y acervo cultural, tan cada vez aniquilado, no tan rico como el de ustedes allá en México, que pueden rastrear la historia y tener narrativas. En fin, aquí lo acabaron todo y sabemos por qué lo acabaron, porque es la misma élite hoy la que lo ha venido acabando. Tratan a nuestros indígenas como si fueran animales, ¿no? Y incluso en los medios dicen indígenas versus ciudadanos, como si los indígenas... No los consideran ciudadanos. Sí. Alguien dijo que ellos tenían que volver a su hábitat, como si fueran una especie animal. Esa es la élite que nos está gobernando, ¿no? Y lo que ha pasado es que incluso por este asunto de los indígenas, de la Guardia Indígena, cada vez está más en el centro de las noticias y de los comentarios de la comunidad internacional. Muy tibiamente, Almagro, que sabemos es de la OEA, sabemos que es una persona que no es muy de los pueblos, sino que es más como estos regímenes de derecha, ha dicho que el gobierno colombiano debe responder por esta situación, ¿cierto? Desde la ONU también he escuchado que se está diciendo no muy directamente, bueno, ¿y qué pasa acá? Y desde muchos países, nada más ver en Francia, se tomaron el consulado colombiano, indígenas y otros habitantes colombianos que están allá en París, se tomaron el consulado para dar una declaración y para manifestar también su descontento con la situación. Hemos visto marchas alrededor del mundo, hemos visto programas como este, que nos permiten comunicarnos al mundo para entender qué sucede, porque sucede también que los medios de comunicación privados se han vuelto oficiales. RCN, Caracol, Semana es Terrible, son medios, la W, entre otros, son medios que han vendido una visión periodística imparcial por proteger los intereses de esta élite política. Y hoy no se han parado las manifestaciones porque no creemos en lo absoluto en este gobierno. No creemos en nada de lo que ellos puedan proponer o decir, porque ya el día de ayer hubo intentos de conversación con ese gobierno y no escucharon absolutamente nada, y la decisión fue volver a retomar el paro y las marchas pacíficas. Pero bueno, en este sentido, cuando ustedes dicen marchas pacíficas, por lo poco que nosotras hemos visto en las redes sociales, es realmente, o sea, salir a las calles vestidos de blanco, con algunos tambores, con su cubrebocas, algunos en silencio, otros a través de ciertos videos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando de repente apagan la luz y se escuchan disparos y se corta la comunicación? La semana pasada yo me quedé súper preocupada porque ya no nos pudimos conectar y justo estaban como en una situación un poco más difícil. Esta semana creo yo que ya se están resolviendo algunas cosas, pero ¿cómo le hacen para organizarse? ¿Cómo se están comunicando? Si los tienen con las redes sociales muertas, ¿cómo están haciendo este trabajo? Lo que ha sucedido ha sido muy variante. Sobre todo, esa situación se ha dado mucho más en Cali, ¿sí? Sabemos que Cali es un corredor de drogas, de mafiosos. De hecho, el cartel de Sinaloa tiene una oficina en Cali. Eso se lo sabe todo el mundo. Y los mismos del gobierno se entraron en Cali porque justamente allá tienen negocios, ¿sí? Sabemos por fotografías que hemos visto que el mismo piloto de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque era socio del cartel de Sinaloa. A Iván Duque lo patrocinó el Ñeñe Hernández, que era un narcotraficante también.
Y no con esto estoy diciendo que Duque sea narcotraficante, ¿no? Sino que hay una élite que se dedica a todo tipo de negocios, que los hace ricos, que tienen serios intereses en que estos políticos estén ahí para defender sus causas y sus negocios. Sí. Entonces vemos que una reforma tributaria como la que se acabó de caer, eso creemos, beneficiaba sobre todo a los ricos del país. El dueño de las gaseosas, que es uno de los ricos, Ardila Lule, no tenía que pagar impuestos según esa reforma tributaria, entre otros tampoco tenían que pagar impuestos, ni siquiera los que tienen hoy grandes extensiones de tierra pagan o pagan los impuestos que deberían pagar por esa tierra. Yo tengo una pregunta para Laura, perdón, Ronnie. Laura, Laura, ¿tú eres mamá? No soy mamá. Okay. ¿Conoces directamente a alguna de las personas que hayan muerto en estas manifestaciones? ¿O conocías directamente? No, afortunadamente pues no he tenido como ninguna pérdida cercana. Mis amigos siempre han salido a marchar, pero ahorita creo que tenemos como varias figuras, personas que se han vuelto símbolos de la marcha pacífica aquí en el país. Desde 2019 aproximadamente que empezaron las marchas y se empezó a ver como este abuso de parte de la policía y del ejército. Sí. Contestando un poquito también como a las preguntas que han hecho anteriormente, creo que el descento no viene solamente por 1, 2 o 3 reformas tributarias, sino por el abuso de poder de las autoridades. Sí. Que como bien dice en la Constitución, la manifestación pacífica es un derecho que se está viendo vulnerado desde hace años acá en Colombia. Entonces, lo que pasa cuando apagan las luces es que se vuelve una masacre. Sí, y pues obviamente apagan las luces pues para que no sea visto, no sea grabado y pues no tener evidencias de lo que está ocurriendo en el gobierno que pues también al inicio del programa, casi al inicio del programa les comentaba que la situación que ustedes viven en Colombia obviamente no se compara, no es la misma. Pero nosotros también aquí en México, como saben, hemos tenido bastantes problemas también de seguridad, de muchas muertes, muchas desapariciones y de personas que pues eran simplemente civiles, que pues no le hacían mal a nadie, ¿no? Incluso hemos tenido tuvimos una situación aquí en Guadalajara, específicamente muy triste, de 3 jóvenes que desaparecieron. Entonces, no sé si Blanca nos quieras platicar un poquito de eso, porque mi pregunta de que si eras mamá o no era precisamente por este tema de que pues aquí es mes de mayo, es mes de las madres y generalmente siempre tocamos ese tema de las mamás como de felicidades, qué padre ser mamá, qué bonito, bla, 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 pero también resulta sumamente triste porque yo simplemente de ver las noticias y del chico de 19 años que enteré que le dieron un balazo en el pecho, o sea, yo de verdad casi lloro solo de imaginarme la situación por la que la mamá, o sea, yo sí soy mamá, la situación por la que su mamá pasó, la reacción que tuvo al momento de tener que ir a identificar el cadáver de su hijo y todo eso, digo, o sea, qué triste, de verdad qué triste que tengamos que pasar por este tipo de situaciones, no nada más como mamá, sino como hermanas, como tías, o sea, como seres humanos, qué feo que pase todo esto y pues bueno, a ver, Blanca, platícanos poquito porque si no... No, es que de verdad es realmente triste porque creo que cuando ya estás en una situación tan lamentable y tan crítica como la que están viviendo en Colombia y que creo que en México estamos a nada de irnos para allá, es preocupante porque te das cuenta que hay un montón de mamás que están perdiendo a sus hijos que están abanderando una lucha, pero que es una lucha consciente y para todos, pues que ellos están de alguna otra manera manifestando y levantándose, parándose por otros porque ya están hartos, pues si bien dice Ronnie, dice Laura, pues esto no tiene nada que ver con estas reformas, sino que tiene que ver con todo un montón de historia donde el abuso, donde los gobiernos fascistas y totalitarios están haciendo presentes, pues dejando de lado todo lo que es más importante, que es el respeto
al derecho de la vida del otro, tanto como otro, pues que ya lo hemos abordado en otras ocasiones. Entonces, Laura y Ronnie, igual este espacio pues es un espacio pequeño, pero sí queremos ofrecerles pues nuestras puertas para que ustedes puedan hacer mención de cómo están trabajando específicamente con este mapa mundi, nos decían, ¿no? ¿Cómo era esto? ¿El del video del mapa? Bueno, nosotros hay un movimiento que se empezó, de hecho es tomado como referente cuando pasaron las manifestaciones en Chile, que empezaron a hacer proyecciones sobre paredes, porque de hecho pues no es vandalizar y es algo que es una forma de protesta muy sana. Se tomó el referente y aquí hay un colectivo que se llama la Nueva Banda de la Terraza. Entonces lo que se hace es proyectar imágenes en edificios de todas las ciudades, principalmente pues acá en Medellín y en Bogotá también se ha visto mucho. Entonces nosotros lo que hicimos fue unirnos desde hace casi ya un año, en donde hemos estado realizando diferentes proyecciones con temas pues como de interés y más como de informar a la gente, que siento que a veces se hace como de no sé, oídos sordos, por así decirlo, y que creo que también falta mucha pedagogía a nivel político acá en Colombia. Entonces lo que hacemos es visibilizar ciertas cosas, datos importantes. Lo hacemos cada tanto que podemos, cambiamos de ubicaciones. Y esto es algo que nos ha servido mucho para visibilizar en redes como lo que está pasando a nivel interno, porque nosotros hacemos un registro, si bien las personas no pueden verlo muy bien de la calle, lo que hacemos es ese registro, moverlo por redes, y nos ha ayudado pues un montón. Hace unos días hubo una proyección a nivel internacional sobre lo que estaba pasando en Colombia, y se hicieron proyecciones en Alemania, en Nueva York, en Brasil, en Argentina, y todo esto se estuvo moviendo pues por redes. Y entonces esta es como la forma más sana que hemos encontrado nosotros de manifestarnos, y segura, de una manera diferente, porque sí, y segura. Precisamente te iba a decir eso, porque es difícil salir a la calle, da miedo salir a la calle, y más cuando se han visto tantas cosas, tanto abuso de parte de la policía. Ahorita que hablabas de las mamás, la semana pasada hubo una marcha de mamás acá en Medellín. Y es muy triste ver cómo una mamá a la cual le asesinaron un hijo, la policía o el SMAT o el ejército, tiene que salir a defender a esta persona, a decir que no era un vándalo, que era un estudiante, que era una persona de bien, y la mayoría de personas pues no lo creen, porque desafortunadamente los medios internos en Colombia, los medios de comunicación, lo que hacen es dañar la imagen de estas personas que son víctimas de este conflicto. Revictimizar a la persona diciendo o que tiene un nexo con el narcotráfico, que es un delincuente, que está vandalizando las instituciones y que por tal motivo se accionó en contra de él, ¿no? Claro, pues es que es su manera de justificarse del gobierno de decir, no, pues es que ellos tienen la culpa porque nosotros estamos reaccionando como debemos de reaccionar. Y es una manera del gobierno de justificar sus malas acciones. Miren también lo que ha pasado, y es que la misma policía ha puesto policías encubiertos dentro de la marcha para vandalizar, ¿cierto? La misma ciudad. Sí, eso ha pasado mucho. Es una estrategia genial, es una estrategia perfecta, porque la marcha va pacífica y los policías que están encubiertos hacen destrozos, nadie los captura, pero tienen todas las cámaras de frente, y eso es lo que muestran en las noticias, para deslegitimar la marcha. Es muy fácil. Eso pasa aquí también, aquí en México también pasa mucho. Eso es lo que llaman propaganda nazi, ¿cierto? De un personaje conocido como Goebbels, completamente al orden del día. Y por otro lado, tienen a la élite también a punto de explotar, pero ellos son muy pocos, cada vez son menos. Y ellos sí salen a marchar con una camiseta blanca, una bandera completamente limpia, no sé, marchando para que se acaben las marchas, así, ¿cierto? Wow. Y marchan armados, que es lo peor de todo. O sea, una marcha para que se acaben las marchas, que porque tienen que trabajar, que porque los bloqueos, y simplemente están hablando desde su burbuja, ¿no? Están hablando desde sus privilegios,
están desconociendo que hay un pueblo. El mismo gobierno habla de un ciudadano que no sabemos quién es, nosotros nos imaginamos que son los ciudadanos de la élite, ¿cierto? Porque los demás no existen. Y todo lo que estamos hoy haciendo va en pos de mejorar la educación y tener más acceso y más gratuidad en esa educación, de que nos manden para una cuarentena por el coronavirus con un subsidio. Que aparte estamos en una crisis sanitaria en Colombia por el mal manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia, que ese es otro punto por el descontento. O sea, nosotros, la mayoría de personas que salen a marchar son jóvenes, porque desafortunadamente nos toca cargar con las malas decisiones de nuestros padres y nuestros abuelos a la hora de ejercer un voto consciente, porque acá en Colombia, no sé si pasa en México, acá lo que pasa es que compran votos con un tamal, con Así es. un sancocho, que es por decir, no sé, un pozole. Sí, ya es. Exacto, entonces la gente no toma una conciencia con respecto al voto, y como les decía ahorita, aquí en Colombia no hay una educación política porque pues evidentemente no les conviene. Entonces esta generación es la que viene cargando con todo esto, y somos una generación sin futuro, sin empleo, sin salud, que aparte también se cayó una reforma a la salud que nos venía súper mal. Sí. Y es que estamos realmente cansados. Pues, sí. Chicos, por eso somos los jóvenes los que estamos... Vamos a hacer un breve corte con ustedes, vamos a finalizar la sesión y se pueden volver a conectar otra vez, por favor, y seguimos con el tema, ¿les parece bien? Gracias. Sí, okay. Perfecto. Okay. Y bueno, para nuestros amigos que nos están acompañando aquí en Bulvar, mientras nuestros amigos se vuelven a conectar, estamos hablando sobre la situación que están viviendo en Colombia. Titulamos este programa como La Madre Patria, en este sentido de hablar de un día diferente de las madres, el tratar de dignificar lo que están pues viviendo en un país que le tenemos bastante cariño y que no está nada alejado de lo que estamos viviendo aquí en México. Afortunadamente todavía no llegamos a ese nivel. A mí de cierto modo me da mucho orgullo ver cómo muchos países se están levantando por los colombianos, cómo muchos artistas incluso están haciendo mención de lo que está sucediendo. Y me daría muchísima tristeza que México tuviera que llegar a ese nivel, pero creo que estamos a nada. Los sucesos que pasaron este fin de semana en torno a los estudiantes que fueron extraídos de su domicilio y que se dice que los confundieron con alguien más y aparecieron después asesinados, creo que es un reflejo de lo que en general está pasando en el mundo. En Israel también están sucediendo cosas versus Palestina, y me parece sumamente indignante por el simple hecho de que todos somos humanos, y que creo que a nivel de conciencia debemos de pensar un poquito más en el futuro. Si bien lo decía Laura, somos una nueva generación que ya está, parece ser predestinada a algo trágico, ¿no? Sin empleo, sin salud, sin pensiones, sin una forma de tener un sustento digno de alguna manera. Sin tranquilidad, sin paz, sin hogares, incluso hasta muchas personas. Y bueno, entonces, si ustedes tienen algo que comentar en torno a este tema, ya saben que aquí están abiertas las redes. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. A Ramón Sánchez, Alma León y los que están ahí, muchísimas gracias. Y bueno, los tenemos de vuelta, Ronnie y Laura. Sí, hola, gracias por conectarse nuevamente. Algo estaba comentando Blanca ahorita, que le da mucho gusto que todas las, para Ronnie y para Laura, que no alcanzaban a escuchar, comentaba que se le hacía muy padre esta parte de que en otros países, pues incluyendo México, nos hemos solidarizado con ustedes respecto a la situación que están viviendo, incluso muchos artistas y todo, y creo que esto está bien padre, porque yo sé que más de alguna de las personas que nos está escuchando, nos está viendo, va a decir, bueno, ¿y de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve que tú hables o que tú digas o que tú expongas? ¿De qué sirve? Pues en cierta manera
permítanme comentarles que es una manera de presión hacia las instituciones, de presión a la ONU y hacia otras dependencias que son encargadas de velar por los derechos humanos. No estamos hablando, hoy en este programa no estamos hablando de los derechos de la mujer o de los derechos del hombre o los derechos del niño, no, estamos hablando de los derechos humanos. Entonces sí es una manera de meter un poco de presión para que se luche por esos derechos. Entonces no hagan de que, ay, no, yo no vivo ahí, no es mi bronca, adiós. No. O sea, si algo pueden compartir, si pueden apoyar de alguna manera, adelante, háganlo, porque pues nosotros no estamos allá, pero lo que decíamos, no hay que ser pues empáticos simplemente por ser seres humanos. Gracias por conectarse otra vez, Ronnie y Laura. Los escuchamos. Laura, ¿tienes algo para decir? Sí, bueno, que es muy importante esto de hacer visible esta problemática a nivel internacional, porque como decía Ronald hace un rato, desafortunadamente las entidades que deberían defendernos son las que hacen parte pues como de esta élite y de este gobierno fascista que lo que quieren es callar al pueblo. De cierta forma, sí, es que la única opción que tenemos es que esto se vea y se viralice de forma internacional, aún teniendo los problemas que hemos tenido estos días a nivel de censura, tanto en redes sociales o también pues el cortes de luz, cortes de internet. Creo que a Blanca le tocó esta semana cuando nos estaban cortando pues el internet como varias veces durante el día. Sí. Y es importante pues que se pueda como compartir información. Incluso creo que le mandé a Blanca un link de Facebook de unos videos. Sí, y ella me dijo, no, es que no lo puedo abrir, no los podíamos abrir. De hecho, no he podido ver esos videos, por eso estaba muy, muy preocupada. Sin embargo, después, dentro de las redes sociales, alcanzamos a ver algunos videos que eran precisamente estos donde te menciono, donde hay los cortes de luz y se escucha pues cómo los están asesinando y que se escuchan mujeres, que se escuchan niños llorando. Hoy, por lo general, hablo demasiado, pero es que estoy muy enojada. Bueno, no, me parece... es abrumador. Sí, porque sobre todo créeme que nosotros llevamos varios días sin dormir, porque era tanta la información, tanto los videos antes de que empezara pues como este tema de la censura, que ahorita no se pueden ver los lives en Facebook ni en Instagram porque los tumban. Al principio era una cosa terrible, o sea, yo lloré días porque la impotencia que se siente es muy grande. Porque es que en realidad no puedes hacer nada detrás de un teléfono, de cierta forma. Entonces por ahí fue cuando empezó como esa función de viralizar. Generar estos espacios, tratar de hacer visible toda la información, compartir y levantar la mano y decir, oiga, ya basta. Ya basta, exactamente. Sí. Chicos, una pregunta, ¿hay algunos artistas colombianos que se han manifestado con ustedes, que están haciendo visible esto, o también están con la élite, o cómo se está manejando? Ese es otro descontento. Otro descontento que tenemos, porque llevamos 6 días de manifestaciones aproximadamente, que si bien un artista local, un artista nacional, muchas veces prefiere no tener un criterio político, porque sabemos que hay como muchas cosas detrás de eso. Los artistas son una voz muy importante para los pueblos y son los únicos que pueden, digamos, de cierta forma como evidenciar a masas lo que está pasando. En este momento Colombia odia a J Balvin, a Maluma, a Shakira, que son los artistas que se hacen como, no sé, se enorgullecen tanto de ser colombianos, pero a la hora de manifestarse por un conflicto que hay a nivel político y social, simplemente se callan, se quedan callados. Entonces es como otro descontento que tenemos ahí. En estos días se manifestó Shakira, fue muy positivo lo que dijo, ¿cierto? Sí, pero después de creo que 7 días de protestas y después de un montón de masacres, que decimos como por qué hay que llegar a este punto y después de ejercer tanta presión para que puedan decir las cosas. Claro. Sí, pero también hay que resaltar que hay otros artistas como Adriana Lucía,
cierto, están algunos actores de televisión. Margarita Rosa de Francisco, no sé si habrán visto esa novela de Café con Calma. Increíble, es una mujer filósofa. Ya no es actriz y filósofa, ¿no? Está dando una línea filosófica muy bella, una mujer fuerte, intensa, muy racional, pero también con un amor intenso por la patria y por las personas. También lo que está haciendo Juan Piz González. Juan Piz González. Me parece genial. Y bonito porque hay otros artistas a nivel del mundo que también se han manifestado, como René de Calle 13, ¿cierto? Lo amo. Sí, ese es... No, René ha estado súper pendiente, súper pendiente, incluso la canción de Latinoamérica, con la muerte de Lucas. Lucas Villa, sí. De Lucas Villa, en la comunicación no se ha hablado bien. Estoy hablando de los 3 medios de comunicación o 4 que son ya oficiales. Pero era un hombre lleno de amor. Él practicaba yoga. Incluso ese mismo día que lo asesinaron, él fue y abrazó a los policías. Era como el espíritu de la marcha, ¿cierto? Un hombre muy feliz, un hombre joven, también con mucho amor por el país y por las personas, con un lenguaje, una narrativa desde la paz. Y bueno, obviamente lo señalaron, lo ficharon, y 8 disparos ya dice mucho, ¿cierto? Bastante. 8 disparos. Ay, qué triste. Chicos, porque ese es otro símbolo que tenemos, pues, como de la marcha pacífica, es Lucas Villa en este momento. Es Luca, es Residente, la canción de Latinoamérica, que creo que todos cuando escuchamos esa canción sentimos algo en el corazón, al menos los que somos latinos. Sí. Ronnie. También a Violeta Parra, también tenemos varias canciones, varios... Belandia y la Tigra. Belandia y la Tigra, sí, tengan en cuenta eso. Belandia y esta Adriana Liscano son cantantes colombianos increíbles y han estado también muy activos en las redes, han compuesto canciones, recomendado que lo busquen, ¿cierto? Tienen una canción muy bella que se llama ¿cómo es? Su madre patria. ¿Cómo se llama ella? Belandia y la Tigra. Y Nelson, pero ya no son Belandia y la Tigra, sino que es Nelson, Belandia creo que es Nelson, y Adriana Liscano, una pareja de cantantes, y son muy activos también. Les quería contar que tenemos un montón de cosas que pedirle al gobierno. La primera de ellas es que trabaje. Esto es una olla a presión que se les explotó en la cara. No ha trabajado, y todo esto es un montón de cosas que vienen acumuladas y ya nadie les cree, entonces su legitimidad está por debajo, en el suelo. Los medios de comunicación oficiales son nuestros peores enemigos en este instante, porque están desinformando a una gran cantidad de personas mayores, adultos y otras personas que no tienen acceso a la web para ver otros medios de comunicación alternativos, que son de algún modo los que nos están generando buena información y crítica también, y que le dan voz a otras personas que no son escuchadas en los medios oficiales, que son también muy importantes. Por otro lado, la situación, como les decía al principio, en las distintas regiones es diferente, pero todas son muy lamentables. Esto que pasa en Cali es mucho más crucial porque allá hay apagones tremendos. Aquí se va la luz intermitentemente, nos censuran los contenidos en vivo que montamos en Facebook, cubren imágenes que tengan que ver con marchas o con banderas al revés, invertidas. Están también censurando a las personas que se manifiestan abiertamente en contra de lo que está pasando. Y bueno, eso es lo que viene, una censura, y en este momento incluso tememos por las personas como nosotros que dan la cara para poder
llevar este mensaje a otras partes del mundo, porque no sabemos hasta dónde puedan llegar. Yo les agradezco muchísimo porque sé que lo que están haciendo es muy, muy arriesgado. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, casi estamos sobre el tiempo. Tengo aquí un par de preguntas. ¿Por qué creen, Ronnie, que Colombia tiene mucho tiempo sin alternancia política? O sea, siempre han sido gobernados por décadas y décadas por gobiernos de derecha. ¿Por qué creen ustedes que sucede este fenómeno? Pues bueno, es que, como les decía, el rey se fue hace más de 200 años y nos dejaron a una élite, y esta élite ha venido desarrollando una tecnología comunicativa muy basada en la propaganda del nazismo, y no es el único país que ha adoptado estas formas. También Chile lo ha hecho, también Perú últimamente, varios países. Pueden ustedes buscar propaganda nazi y van a ver que aparecen varios países latinoamericanos ahí inscritos. Y es que están... Yo creo, Blanca, que... Hola. Pues yo iba a hablar mucho como del discurso del miedo que han usado los últimos exacto, años. dale, Laura, dale. El discurso de la campaña política de Iván Duque literalmente fue: si no votan por mí, nos vamos a volver como Venezuela. La gente se paniqueó, o sea, es que ¿cómo vamos a hacer como Venezuela? Y la gente, como te dije hace rato, pues acá no hay una cultura política, pues no hay una, educación política, mucha gente ignora. Exactamente, entonces ese discurso del miedo es lo que nos ha llevado a tomar pues como la derecha, que es, no sé si han leído, saben de este libro de 1984, que el mecanismo es completamente parecido, esa forma de hacernos, de lavarnos el cerebro, por así decirlo. Sí, que es precisamente lo que está pasando aquí en México. Yo tenía mucho interés en hacer este programa porque aquí estamos próximos a elecciones y el discurso prácticamente es el mismo, ¿no? Y también se hace énfasis en este sentido, ¿no? Que si votamos por ciertos gobernantes vamos a estar como Venezuela, cuando sabemos, los que tienen un poquito más de educación política, que hay ciertas cuestiones que podrían impedir eso y que no es el caso, pero como dices, ¿no? Siempre desde el discurso del miedo se trata de, pues, manipular a la gente, porque creo que esa es la palabra correcta, manipular a la gente, y desafortunadamente, pues los medios de comunicación tienen como ese poder, ¿no? De poder, hacer que las personas crean cosas, tergiversar. Tergiversar la información. Y la neta, qué chido que ustedes se están arriesgando de esta manera, es muy admirable, y esperamos de verdad que pues esta lucha pues no llegue a otros niveles, porque me estaban mandando algunas cifras, no sé si las tienen por ahí, Ronnie, quieran hacer mención de ellas. Más de 50 muertes en las marchas pacíficas, más de 1.000 desaparecidos, más de 1.200 casos de violación de los derechos humanos, maltrato, golpizas, y hay también denuncias de violaciones de acceso carnal a mujeres, ¿cierto? Por parte de la fuerza pública. Esto es bastante delicado. Hay personas desaparecidas, es que incluso, les digo, para que hagan una comparación, hay más desaparecidos, más muertos y más casos de violencia que en las últimas marchas de Chile, que duraron 6 meses. Sí. Cierto, en Chile mataron a 26 personas, aquí son más de 50. Y hay videos que muestran a la policía. Que acá llevamos. Y sin embargo, los medios de comunicación y la policía y el gobierno dicen: eso es mentiras, eso no está pasando, no. Mentirosos, nos dicen. No, pues que no. son inmensas, ¿ah? Sí. No sé si Laura iba a decir algo. No estoy. Les iba a contar sobre algo en particular, sobre esa pregunta que nos haces, y tiene que ver con el miedo que meten con el asunto de Venezuela. Venezuela se convirtió en el chivo expiatorio de todos los regímenes de derecha. Yo personalmente creo que si un partido político se va
en previas a elecciones a decir esto, no hay que votar por él, porque de entrada está diciendo cuáles son las estrategias que usa para gobernar, y es meter miedo. Hoy hay que votar por candidatos que no estén avalados por los bancos, que no tengan en su historial asuntos pendientes con la justicia, que no tengan la sospecha de tener amistades con los narcos, ¿cierto? O con los grandes capitales financieros. Hay que votar por alguien que tenga el país en la cabeza, alguien que sea analítico, que ame a los pobres sobre todo, pero que también tenga una visión de riqueza del país. Miren que en las elecciones pasadas, el candidato Gustavo Petro, que dicen es el de la izquierda, pero es un progresista, tuvo más votación que el mismo Álvaro Uribe en su momento. Y sin embargo, Duque lo dobló por 2 millones de votos más, que votos que después se comprobaron, muchos de ellos fueron votos puestos por la registraduría, y otros votos fueron comprados, y en fin, el resto también fueron conseguidos a punta de miedo. Pero ustedes los veían en los debates, y Duque siempre tuvo un discurso muy ineficiente, muy pobre, demasiado pobre, muy mediático. Y la cosa es que se han encargado de embrutecer al pueblo, porque han reprimido la cátedra de historia, la cátedra de política es mal vista, y también este mismo régimen ha señalado a los docentes de adoctrinamiento cuando enseñan lectura crítica o enseñan a pensar de manera crítica, e incluso a la asociación de docentes, AFECODE, lo tildan de guerrillero. Entonces, si tú no estás con el gobierno, eres guerrillero. Si tú votas por alguien que no sea el Centro Democrático, eres castrochavista. Y nos dicen mamertos, vagos, y es un montón de gente asquerosa en el Congreso, que maltrata al pueblo, no solamente desde lo mediático, sino también, digamos, físicamente. Ustedes habrán visto la posesión de Iván Duque, cómo las fuerzas militares le sostenían las sombrillas a estas personas como si fueran sirvientes, como si fueran esclavos. Terrible. Muy mal. Chicos, pues estamos sobre el tiempo. Acá tenemos a Andrés Gordillo que dice: ánimo, Fuerza Colombia, saludos. Igual, rápidamente o brevemente, algo con lo que quieran cerrar, ¿qué necesitan que hagamos por ustedes? Laura, Ronnie, no sé si hay alguien más ahí con ustedes. Pues mira, o sea, principalmente sería como informar de lo que está pasando. También ser muy conscientes del tipo de información que se está compartiendo, que sea pues como información verídica, porque también hemos visto como un sabotaje de parte de la gente de extrema derecha para precisamente como dañar y arruinar esta protesta que estamos teniendo. Todo el apoyo, y siempre que se comparta algo, sea fuerte o no, etiquetar organizaciones internacionales, porque eso pues como que nos ayuda mucho. Exacto, las etiquetas. Y pues también que tomen ejemplo ustedes que me dicen que están a nada de llegar a una situación parecida, que ojalá que no, porque esto es muy angustiante, causa mucha impotencia, mucha cultura, mucho criterio ante todo, y poderle pasar información importante a los demás sobre política, sobre la importancia del voto, la importancia de la manifestación, todo lo que trae la Constitución, porque aquí estamos mal en cuestión de educación. De hecho, las fuerzas públicas como la policía, el SMAT o el ejército no tienen una educación para poder ejercer esos cargos, y es que hablamos que aquí un policía en 2 meses es policía, no conoce la Constitución, no sabe nada de derechos humanos, y por eso es que se está ultrajando y se está viendo pues como esta violencia a estos niveles tan altos. Sí. Están confundiendo los términos. Un Estado es una empresa, sí, pero es una empresa pública donde todos nosotros y nosotras somos los socios. Y a cambio de ser los socios, de trabajar y pagar impuestos, recibimos unos derechos, que son unos beneficios o unos privilegios mínimos para poder vivir y ser felices en nuestro país. Pero este tipo de regímenes de ultraderecha, como los que se vienen tomando al mundo, que responden a una lógica neoliberal,
le entregan esta función social del Estado a las empresas privadas, a los grandes capitales, para que inviertan en la bolsa de valores, para que especulen, para que se enriquezcan, y de repente salen a decir que el Estado no tiene capacidad de nada, ¿cierto? Y salen a decir que los ricos no deben pagar impuestos porque ellos son los que están sosteniendo al Estado. Y salen a poner presidentes que parecen más el presidente de una empresa o compañía privada. Claro, entonces, ¿qué venimos siendo nosotros, los que pertenecemos al pueblo, los asalariados o los desempleados, los que tenemos que lucharla todos los días para poder tener privilegios y vivir tranquilos? ¿Qué tenemos que hacer o quiénes somos para ellos? Nada, sostenemos simplemente los privilegios de los más ricos que lo quieren todo, en demasía. Y eso no puede pasar. Yo creo que ahora Latinoamérica y el mundo también debe empezar a recuperar ese concepto de Estado-nación, donde las empresas privadas son una cosa y el Estado es otra, pero no los grandes capitales poniendo políticos para que haga política a favor de ellos. Eso no se puede. O sea, el peligro no es volvernos como Venezuela. Hoy nuestro peligro es que seamos Colombia, ¿cierto? Ese es nuestro mayor peligro. Y la cuestión es que mucha gente, por falta de educación y acceso a otros medios de información, se les cree el cuento, sobre todo personas de la tercera edad, otras personas que se criaron con esa concepción fanática y clásica de la política, pero la juventud de hoy es otra. Hoy hay otra esperanza. Si esto está sucediendo en las calles es porque hay eso, esperanza, porque la gente quiere un cambio, hay otra visión clara de lo que puede ser este país que es tan rico. Este país es maravilloso. Usted tira una crispeta al piso y aparece una mata de maíz. ¿Cierto? Es un país rico en cultura, en manifestaciones culturales. Durante estos años de pandemia, ya años, porque llevamos para 2, cerraron las obras de teatro, cerraron los conciertos, la industria cultural quebró, y la gente afuera está pidiendo manifestaciones culturales, la gente afuera está marchando y bailando. Esas pequeñas manifestaciones violentas, vandálicas, pues es inevitable que en estas expresiones salgan personas con mucha más rabia que otras, personas que realmente están con hambre, que han sido violentadas, a dañar un semáforo, a pintar una pared, pero también están, como les decía ahora, los policías encubiertos que salen a hacer destrozos totales y los han cogido, ¿cierto? Los han ponchado en pleno acto de vandalismo, y las noticias no hablan de eso, obviamente no lo van a hablar, pero ahí están los videos. Quisiéramos que el mundo entero vea los videos que estamos montando en las redes, que se viralicen, ¿sí? Es lo mínimo que tenemos, lo único que nos queda, que nos escuchen, porque algún día, estamos seguros, va a haber justicia internacional. El mayor riesgo que tiene en este momento este gobierno es que sea juzgado en la Corte Penal Internacional. Y ya en este momento los países le han dado la espalda. Nadie ha hecho una carta o un comunicado que le brinde apoyo a Duque. Nadie. Se han quedado callados sus amigos. Es más, creo que le va mejor a Venezuela hoy que a Colombia. Venezuela va bien en comparación a nosotros. Así es. Así. Y miren, un político nuestro, Humberto de la Calle, decía, incluso pienso yo que equivocadamente, pero hay algo de sabiduría en ello. Él fue quien colaboró o lideró el pacto, la firma de la paz con la FARC. Dijo, no, es que espere, a Venezuela se llega también por la derecha, pero no está hablando de Venezuela en sí. A un régimen tan desastroso como este se llega por la derecha. Creo que los gobernantes deben saber qué van a hacer cuando suben al poder, porque tienen algo muy delicado entre las manos. Y esto que está sucediendo no es un capricho, es realmente lo que siente la gente. Y hay que escucharla, vale la pena escucharla. Así es. Chicos, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, gracias por arriesgarse tanto con nosotras. Nosotras aquí vamos a seguir pendientes, vamos a seguir compartiendo la información que ustedes nos pasen, la que podamos abrir, que nos permitan y nos den acceso. Y pues Laura, gracias por ser el vínculo en esta ocasión. De verdad nosotras estamos pues molestas, indignadas, preocupadas. Aquí en Guadalajara hay una colonia importante de colombianos que manifiestan también pues su descontento y preocupación por los familiares que tienen allá. Entonces, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón.
Esta es una pues emisión especial. Generalmente nuestros programas tienen otro corte, pero no nos queríamos quedar sin hacer nada y sin decirles pues que nuestro apoyo también está con ustedes, que también nos paramos por ustedes y en lo que les podamos apoyar desde nuestra trinchera, pues cuenten con nosotros. Así es, y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias Laura, gracias Ronnie por el valor, como dice Blanca, de haber estado aquí con nosotros, y pues también muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este programa. Creo que aquí se tocaron puntos sumamente interesantes que pues en muchos medios de comunicación no se habían tocado tan claramente, y pues como les decía al inicio, no hay como escucharlos de la propia voz, ¿no? De las personas que están ahí, que están viviendo esto en carne propia. Entonces muchísimas gracias a todos nuestros Volvi amigos, nuestros Volvi fan, y nuevamente mil gracias Laura, mil gracias Ronnie, y esperemos que todo esto se solucione pronto. Y también en México, mucho ojo en quién votan, pongan mucha atención, por favor, creen mucha conciencia para poder evitar llegar a este tipo de situaciones tan lamentables. Si toda esta charla y estos testimonios no son una muestra digna de lo que podemos pues vivenciar aquí en nuestro país, la neta no sé qué más tenemos que hacer. Guadalajara, México en general están a nada de llegar a situaciones críticas como estas, y yo creo que sí podemos hacer algo, ser conscientes realmente de la responsabilidad que implica manifestar tu voto de una forma consciente, no por el hecho de ir por el hueso o porque tengo cierta ideología política sin saber de un poquito de la historia. Entonces creo que sí es muy importante, y también es muy importante, Cari, manifestar que este espacio, que es un espacio para dignificar las charlas femeninas, es un espacio completamente apolítico, pero que sí se indigna por el mal uso del poder, que nosotras, sin temor a ser juzgadas, queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con todas las hijas y los hijos de la patria que luchan y resisten ante los gobiernos fascistas y totalitarios. Creo que ya es tiempo de alzar la voz, de pararnos y decir, ¿saben qué? Estamos aquí por nuestras hermanas, por nuestros hermanos, no importa si son de Colombia, si son mexicanos, pero creo que sí tenemos que hacer conciencia por el simple hecho de ser humanos, demasiado humanos. Creo que es el momento y se ha dicho. Se ha dicho. Muchísimas gracias Ronnie. Gracias a ustedes, gracias, Laura. Y saludos a todos y a todas. Quiero contarles también que el movimiento de mujeres aquí en Colombia se viene fortaleciendo. Hay un movimiento hermoso que se llama Estamos Listas, pueden seguirlo. ¿Cómo se llama? Se llama Estamos Listas. ¿Sí? Estamos listas también. Su bandera es morada, es un movimiento hermoso de mujeres. En Boulevard también somos moradas. Sí. Muy bien, somos hermanas todas. Exactamente. Muchísimas gracias, chicos, les mandamos un beso, gracias Laura, y pues gracias a todos nuestros Volvi fans. Nos vemos, Boulevard. Gracias. Gracias. Chao. El gusto se rompe en géneros y el género en los gustos. Nos vemos la próxima con más vivencias, traguitos y tonterías. Bye. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexicalcingo 2379, Arco Sur, en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 33 36 30 16 59 y al WhatsApp 33 14 26 52 06.
Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram como Grupo Nuno Oficial. También encuéntranos en www.gruponuno.com. Grupo Nuño, asegúrate, no corras riesgos. Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Ayla Muñecas Artesanales. Diseños personalizados elaborados en La Piedad, Michoacán, de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525 29 04 97. 3525 29 04 97. Ayla Muñecas Artesanales. Un detalle único de amor creado para ti. ¿Buscas resultados positivos en las distintas áreas de tu vida y lograr las metas que te has puesto? Renueva cada paso tu interior y tu conocimiento. En AeroHealing estamos para apoyarte. Únete a nuestra comunidad de terapeutas y maestros de yoga aéreo. Fórmate con nosotros. Certificación como terapeuta integral o en nutrición consciente, meditación guiada, psicología humanista, psicología holística y mucho más. Haz contacto al WhatsApp en México 871-110-0441. También acompáñanos en Facebook como AeroHealing. AeroHealing, sanando con amor. ¿Amas México y también la joyería? Cambayas Accesorios es para ti. Con nosotros encontrarás artículos y joyería artesanal de la más alta calidad. Enamórate de las creaciones de nuestros maravillosos artesanos. Luce siempre bella y lleva en alto el nombre de nuestro México. Usa algo bonito y original de Cambayas Accesorios. Cambayas es moda mexicana, moda que se viste de tradición, moda que se diseña con el corazón. Visita nuestra página en Facebook como Cambayas Accesorios. También llama o envía WhatsApp al 353-125-6987. Todo el año tenemos a quién celebrar. Coec Repostería Gourmet, tu mejor elección. Regala amor, sabor y calidad en pastelería. Coec Repostería te ofrece variedad en postres y pasteles para ese momento único. Haz de esa ocasión especial algo mágico. En Coec sabemos cómo lograrlo. Visita nuestra página en Facebook como Coec. También llámanos o envía WhatsApp al 33 186 313 81. Regálate o regala una exquisita sorpresa Coec. Sabemos lo valiosa que es la formación académica de tu hija. En Colegio Palmares te ofrecemos una educación centrada en la persona, un alto nivel académico y herramientas ligadas al emprendimiento. Colegio Palmares está preparado para cualquier modalidad, clases virtuales, modelo híbrido o regreso a clases presenciales. Palmares maneja innovación tecnológica y formación integral de la mujer en los grados primaria, secundaria y preparatoria. Tenemos un lugar para tu hija. Haz contacto al WhatsApp 33 12 67 07 95. Asimismo, te invitamos a nuestro equipo de donantes. A través de una beca, ayuda a la formación de nuestras estudiantes. Sigue nuestra página como palmares.edu.mx y en Facebook como Colegio Palmares. Palmares, caminamos contigo de la mano.